la segunda parte de esta clase voy a resolver más ejemplos de máxima verosimilitud. Solamente voy a hacer dos ejemplos más. Uno donde aparecen dos parámetros y otro donde no es necesario utilizar derivadas para encontrar el máximo. Vamos a verlos. El primero, supón que tienes x1, etcétera, hasta xn, representando una muestra aleatoria. Recordamos que esta es la abreviación de una muestra aleatoria, donde estamos suponiendo que la muestra aleatoria se obtuvo de una población donde la característica x se describe con una distribución normal. Entonces eso lo abrevio así. Sea esto una muestra aleatoria de la distribución normal. Lo voy a poner así, normal con parámetros mu y sigma. Entonces quisiera yo encontrar el estimador para ambos parámetros. Si se dan cuenta, aquí ahora tengo dos parámetros en lugar de lo que hemos visto anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer como primer paso es escribir la función de verosimilitud, pero en este caso depende de dos parámetros, de mu y sigma. En este caso, pues nuevamente la función de verosimilitud consiste en la distribución de estas variables aleatorias evaluadas en x1 que deben depender de mu y sigma, por f evaluado en x2 que depende de mu y sigma, etcétera, hasta f que depende de xn evaluado de mu y sigma. Nosotros sabemos que la función de distribución para una variable aleatoria normal está dado por esto. Lo voy a escribir así. 1 entre raíz de 2pi sigma cuadrada por la exponencial de menos x1 menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrada. Esta es la función densidad de probabilidad para una distribución normal, que en este caso corresponde a la distribución de una variable aleatoria normal. Esto por la misma función, pero evaluada en x2, por la misma función evaluada en x3, etcétera, hasta la misma función, pero evaluada en xn. Entonces quedaría exponencial de menos xn menos mu al cuadrado entre 2 sigma cuadrado. Esto lo puedo reagrupar de la siguiente manera. Quedaría 2pi sigma cuadrada elevado a la menos n entre 2 por la exponencial de menos 1 entre 2 sigma cuadrada por la suma desde igual a 1 hasta n de xi menos mu elevado al cuadrado, nada más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como tienes la misma base que la exponencial, los exponentes se suman, que al final de cuentas te da esta suma. Y este producto lo puedo escribir de esta forma. En este caso, la variable o las variables, que son los parámetros mu y sigma, se encuentran como exponentes. Aquí está, mu y sigma. Por lo tanto, sí me conviene sacar el logaritmo. Logaritmo natural de la función de verosimilitud quedaría logaritmo natural de esta expresión, que queda como menos n entre 2 por logaritmo natural de 2pi sigma cuadrada, más logaritmo natural de esta exponencial, pero logaritmo natural de una exponencial es su exponente, entonces quedaría menos esta cantidad. 1 entre 2 sigma cuadrada, suma desde 1 hasta n de xi menos mu al cuadrado. Ya que tienes esta función de verosimilitud, lo siguiente es obtener los puntos críticos. En este caso, como tu función depende de dos variables, tienes que derivar tanto respecto al primer parámetro como respecto al segundo. Entonces, la derivada de la función de verosimilitud respecto al primer parámetro, tienes que derivar esto respecto a mu,
que pues te da un 0, más la derivada de esta parte respecto a mu, que te va a quedar esta cantidad por 2, este paréntesis, por menos 1. Entonces ese menos se va a volver más al final de cuentas, el 2 se cancela, y entonces me queda 1 entre sigma cuadrada por la suma desde 1 hasta n de xi menos mu. Esto yo necesito que valga 0. Pero también la derivada de la función de verosimilitud, o bueno, de su logaritmo, respecto al segundo parámetro, que es sigma, que en este caso quedaría lo siguiente. Haciéndolo con cuidado, te quedaría menos n entre 2 por 1 entre 2pi sigma cuadrada por 4pi sigma. Lo escribo. ¿Ok? Menos la derivada de esta parte respecto a sigma, que al final de cuentas solamente la primera parte depende respecto a sigma, entonces quedaría más 1 entre sigma cúbica por esta misma suma. Esto es lo que yo también necesito que valga 0. Para simplificar esta primera parte, al final de cuentas es menos n entre sigma y ya. Entonces esto lo puedo interpretar como un sistema de dos ecuaciones. Entonces sistema de 2 por 2, o sea, de dos ecuaciones con dos incógnitas. No significa que sea lineal. En este caso, la primera ecuación corresponde a esta parte y sería 1 entre sigma cuadrada por la suma desde 1 hasta n de xi menos mu igual a 0, a la cual le voy a llamar ecuación 1. Y esta segunda parte ya simplificada quedaría como, bueno, voy a multiplicar todo por x cúbica para que no me queden divisiones. Entonces quedaría menos esto por x cúbica, quedaría menos n por sigma cuadrada, por sigma cúbica digo, más sigma cúbica entre sigma cúbica se cancela y solamente me queda esta suma. Entonces necesito que esto también valga 0, a lo cual le voy a llamar ecuación 2. Lo más fácil es la ecuación 1. De la ecuación 1 puedes obtener directamente el estimador para el parámetro mu, que en este caso queda, bueno, lo voy a hacer con detalle. En este caso queda así. Para empezar, aquí ya no es necesario poner este 1 entre sigma, porque lo que hace 0 es esta segunda parte. Entonces aquí esta suma la puedes separar en dos de la siguiente manera. Quedaría suma de xi menos suma de mu igual a 0. Pero esta suma, como mu es una constante, te debe quedar suma de xi menos n por mu igual a 0. Por lo tanto, cuando despejas mu, la estimación para mu sería la suma desde 1 hasta n de xi entre n. A esto le podemos llamar x barra, ya que corresponde a una especie de promedio aritmético. Si tú sustituyes esta cantidad en la ecuación 2, obtendría lo siguiente. Obtendría, despejando sigma cuadrada, el estimador para sigma cuadrada sería entonces 1 entre n por la suma desde igual a 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado. Por lo tanto, ya para terminar, bueno, lo que tendría que hacer también es comprobar que estos valores corresponden a un máximo, lo cual no lo voy a hacer, pero puede ser que se los deje como ejercicio.
que en este caso lo que corresponde es construir la matriz hessiana con las segundas derivadas mixtas de la función logaritmo, o sea, derivada respecto a sigma y luego respecto a mu, o segunda derivada respecto a mu y segunda derivada respecto a sigma, y verificar que esa matriz sea una matriz definida negativa. De esa forma estamos seguros que este punto es un máximo. Suponiendo que eso no es necesario hacerlo, entonces finalmente los estimadores son, el estimador para el parámetro mu es el promedio de las observaciones que realizas, y el estimador para sigma cuadrada es 1 entre n por la suma desde 1 hasta n de xy menos dicho promedio. Entonces a esto le llamamos estimadores. Muy bien. Como último ejemplo, voy a colocar aquí ejemplo 2. Ejemplo 2. Supongamos que tienes n variables aleatorias de la distribución uniforme, sean x1 hasta xn, una muestra aleatoria de la distribución uniforme. A la distribución uniforme le dimos esta simbología que voy a llamarlo de 0 a teta. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si tú graficas la función densidad de probabilidad de esta variable aleatoria, te quedaría una línea recta en el intervalo de 0 a teta. Por lo tanto, esta altura debe ser 1 entre teta. Lo que yo quisiera es encontrar un estimador para la media. En este caso, ya sabemos que la media para una distribución uniforme simplemente es el punto medio. Entonces, en este caso, el estimador lo quiero para teta entre 2. Bueno, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Primero construye la función de verosimilitud, que en este caso es la función densidad evaluada en x1, que depende de teta, por la función evaluada en x2, hasta la función evaluada en xn, que depende de teta. Al final de cuentas, esta función vale, como dije aquí, 1 entre teta, solamente si x está entre 0 y teta. Entonces le pondría 1 entre teta por 1 entre teta, etcétera, siempre y cuando xy esté entre 0 y teta, donde y va de 1 hasta n. Y la función de verosimilitud va a valer 0 en otro caso. Finalmente, esto lo podemos escribir de manera simplificada como 1 entre teta a la n, si xy está entre 0 y teta, para y desde 1 hasta n, y 0 en otro caso. Esta es la función de verosimilitud. Es muy importante escribir esto o tomarlo en cuenta para encontrar el máximo de manera adecuada. En este caso, esta función que consiste simplemente en el producto de 1 entre teta n veces, como el parámetro es teta, yo quisiera encontrar el parámetro o el valor que maximiza esta función. Como teta se encuentra en el denominador, el parámetro que maximiza sin tomar en cuenta esto sería 0, ¿no? Lo cual a su vez indetermina la función, lo cual podríamos decir que implica que el parámetro máximo no existe. Sin embargo, como tenemos esta restricción, entonces el parámetro no puede ser más pequeño que los valores xy observados. Entonces lo voy a poner aquí. Teta no puede
ser más pequeño que los valores xy observados. ¿Qué quiere decir? Que el valor más pequeño que debe tomar θ no es 0, sino por lo menos θ debe valer el valor más grande observado. ¿Por qué? Porque el valor observado siempre debe ser menor que θ. Entonces aquí está xy y xy siempre está dentro del intervalo de 0 a θ. Como todos los xy tienen la misma distribución y son variables aleatorias, entonces θ por lo menos debe valer el xy máximo observado. Entonces en este caso podemos decir que entonces la estimación para θ es el valor máximo de los valores observados x1 hasta xn. Por lo tanto, un estimador para la media simplemente es esta misma cantidad, pero dividida entre 2. Entonces, en este caso no fue necesario utilizar derivadas para encontrar el máximo, con lo cual vamos a hacer algunos comentarios en el último video, pero el objetivo también fue mostrar que en ocasiones es necesario tener muy en cuenta las restricciones que pueden existir para el dominio de la función. Entonces, de esta forma obtenemos un estimador para la media cuando suponemos que la distribución es uniforme. Con esto termino el segundo video y el último va a ser muy breve. Nos vemos.